Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la reverberación y los delays. Son esas herramientas que, bueno, bien usadas pueden transformar una mezcla, le dan vida, profundidad, un acabado profesional, ¿no? Tenemos aquí unos fragmentos de un tutorial bastante completo. La idea es que busca iluminar cómo usar estos efectos para conseguir ese espacio tridimensional que tanto buscamos. Así que la misión, digamos, es ir un poco más allá de lo básico. Aplicar estos efectos con criterio, con intención. Sí, totalmente. Y esa idea de tridimensionalidad es un pilar en la mezcla moderna. Como señalan estos apuntes, no se trata nada más de activar un plugin y ya. Es más como esculpir un espacio sonoro que sea coherente, ¿sabes? Donde cada instrumento respire, tenga su lugar. Vamos a ver cómo estas notas sugieren lograr esa sensación, esa de que la música está sucediendo frente a nosotros, no solo saliendo de los altavoces. Suena muy bien. Empecemos por el principio. Eh, ¿Cuál dirías que es el objetivo fundamental al usar reverb y delay de forma profesional? Según este material, claro. Cito algo así como colocar los instrumentos y sonidos en espacios simulados que se perciban como reales. Casi como ser arquitectos del sonido, ¿no? Es una buena forma de verlo, sí. Y para que esa arquitectura funcione, la coherencia es clave. Absolutamente. Aquí se advierte sobre una trampa muy común. Usar samples o librerías que ya vienen con sus propios efectos incorporados. Imagina que construir una casa con ladrillos que ya vienen pintados pero cada uno de un color distinto, al azar. Uf, difícil lograr armonía así. Entiendo, claro. Se produciría como un choque de ambientes que no buscamos. Justamente. Por eso, la recomendación fuerte es partir, siempre que sea posible, de sonidos crudos, o sea, sin efectos preaplicados. Eso te da la libertad que necesitas para unificar todo bajo una misma visión espacial. Siempre pensando en el contexto de la canción. Esa tiene que ser la brújula. Constantemente hay que preguntarse, ¿esto que estoy añadiendo, este efecto, realmente ayuda a la canción? ¿Mejora la claridad? ¿O está empezando a ensuciar las cosas? Coherencia y contexto, como guías entonces. Me queda claro. Ahora, para aplicar esto, necesitamos manejar las herramientas. El tutorial se detiene en varios parámetros esenciales de la reverberación. Habla de la difusión, diffusion, que controla la densidad de las reflexiones. ¿Cómo impacta eso en lo que escuchamos al final? Bueno, la difusión afecta directamente la textura del espacio que estás creando. Una difusión baja puede sonar más clara, con reflexiones como más separadas, ¿entiendes? Quizás como un espacio grande pero poco amueblado. En cambio, una difusión alta, crear una cola de reverb más densa, más suave, más homogénea. Algunos plugins incluso te dejan ajustar la difusión de las primeras reflexiones por un lado y la de la cola por otro. Eso da muchísimo control para moldear si quieres que el inicio del espacio sea nítido y la cola suave, o al revés. ¡Qué interesante! Luego menciona el tiempo de decaimiento, decay time. Este sí que parece crucial para el carácter de la reverb, ¿verdad? El material indica que permite ajustar cómo mueren, digamos, las distintas frecuencias. Me pregunto si esto es lo que ayuda a evitar esa sensación de barro, de bola de graves que a veces generan las reverbs muy largas. Viste en el clavo. El decay time es fundamental para eso y para el color general del efecto. Puedes hacer, por ejemplo, que los graves de la reverb se apaguen rápido, linkeando la mezcla abajo, mientras dejas que los agudos floten un poquito más para dar aire. O todo lo contrario, crear un espacio más oscuro, más pesado. Si el plugin lo permite, controlar el decaimiento por bandas de frecuencia es una herramienta súper poderosa para esculpir la reverb y que encaje perfecto, sin estorbar. Bien, bien. Eso aclara bastante. Y ahora uno que siempre genera dudas. El pre-delay. Suena a delay, pero el texto insiste en que no es lo mismo. ¿Cuál es su función real aquí? Es una confusión súper habitual por el nombre, sí. El pre-delay es ese pequeño silencio, esa pausa mínima antes de que la reverb empiece a sonar después del sonido original. Puede parecer un detalle menor, pero es vital para cómo percibimos el espacio. Ese silencio inicial lo que hace es separar la fuente sonora, la voz, la guitarra, lo que sea, de su ambiente reflejado. Si aumentas el pre-delay, da una mayor sensación de que el sonido original está más cerca tuyo y el espacio reflejado está más lejos o es más grande.
porque imita lo que pasa en la realidad. El sonido directo nos llega antes que las primeras reflexiones, ¿no? Ajá. Una separación temporal que es clave entonces. Ya veo. Y el último parámetro que destacan es el damping, amortiguación. ¿Qué rol juega este en el diseño del espacio? Paredes virtuales que creamos. Piensa en el mundo real. Superficies blandas como cortinas, alfombras absorben más agudos que las superficies duras como el mármol o el azulejo. Bueno, el damping simula esto. Nos permite controlar cuánto brillo tiene la cola de la reverb. Esencialmente es la herramienta para suavizar esas reverbs que suenan demasiado metálicas, estridantes o muy artificiales. Las hace más naturales, más fáciles de integrar en la mezcla. Piensa en él como el control antiaspereza de la reverb. Entendido. Entonces, ya tenemos las herramientas para diseñar el espacio. Ahora, la aplicación práctica. ¿Cómo sugieres el material que abordemos un elemento tan central como las voces? Parece que la decisión clave es qué tan cerca o lejos queremos que se sienta esa voz. Precisamente la ubicación que buscas es el punto de partida. Para una voz muy presente, muy directa, casi como susurrada al oído, ahí la recomendación es clara. Muy poca reverberación o directamente ninguna. Si te excedes aquí, empujarías la voz hacia atrás y perderías toda esa intimidad. Vale, ok. Pero si no usamos reverb, ¿cómo evitamos que suene totalmente seca? Como desconectada del resto, ¿no? El texto propone una técnica interesante. Usar un delay muy corto, algo así como de 116 o 132. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué hace? Es una alternativa inteligente, sí. Ese delay tan corto lo que hace es crear una reflexión casi inmediata, pero muy sutil. Da una sensación de espacio mínimo alrededor de la voz, como si estuviera en un ambiente muy cercano, pero sin la cola larga de una reverb que la alejaría. Así mantienes la presencia, la inteligibilidad de la letra, pero le añades un toquecito de dimensión. Astuto, sí señor. Y si buscamos crear un ambiente más notorio, más evidente. Bueno, si buscas un ambiente más definido, una reverb tipo room puede simular las paredes de una habitación. Te da una sensación de espacio, contenido, controlado. Y para ir más allá, hacia espacios más grandes, el material menciona las plate y las hall. ¿Y qué diferencia hay entre plate y hall en términos prácticos? ¿Cuándo usarías una u otra? Buena pregunta. Las plate son esas reverbs electromecánicas clásicas. No simulan necesariamente un espacio real, pero tienen un sonido muy característico. A menudo es brillante, denso, funcionan muy bien para dar profundidad sin que suene necesariamente una catedral, ¿sabes? Las hall, en cambio, sí están diseñadas para emular la acústica de grandes salas de conciertos. Son ideales si buscas esa sensación de grandiosidad, de un espacio amplio, resonante. Interesante distinción. Y el material recalca un consejo. Tener cuidado con el exceso de brillo en estas reverbs vocales, para no generar un sonido artificial o sibilante. Fundamental. Muchas reverbs digitales pueden pecar de exceso de agudos, sonar muy hissy. Y aquí es donde volvemos al damping que mencionamos antes, o directamente usar un ecualizador en la señal de la reverb para suavizar esas frecuencias altas. La idea es que se integre de forma más natural, que no compita con la propia voz ni añada aspereza. Tiene toda la lógica. Y sobre la duración, el texto sugiere mantenerse en general por debajo de 1 o 1.5 segundos para voces, salvo que busques un efecto muy especial, claro. Sí, los tiempos de decaimiento más cortos ayudan a mantener la claridad, que la voz no se convierta en una mancha sonora ahí atrás. Luego, las fuentes mencionan otras técnicas útiles para voces, la automatización, por ejemplo, para ajustar dinámicamente cuánta reverb hay. Puedes bajarla entre frases para que no se acumule la cola, por ejemplo, y también el uso de reverbs en paralelo, o sea, en un bus de envío. ¿Qué ventaja ofrece trabajar así, en paralelo? Pues te permite procesar la señal de la reverb de forma totalmente independiente. Puedes ecualizarla, comprimirla, incluso añadirle otros efectos si quieres, sin tocar para nada la señal original de la voz, la señal seca. Te da muchísimo más control sobre cómo se integra ese efecto en la mezcla general. Y el tutorial hasta se anima a mencionar modelos específicos de hardware clásico que hoy encontramos emulados en software, claro. El LMT250 que describe como más aireado, casi con un toque de coros. El Lexicon 224 que dice que es muy versátil y con ese sonido algo lo-fi característico.
Y la MT-140, la Plate, conocida por su sonido denso, rico, aunque advierta que puede embarrar un poco la mezcla si no se usa con cuidado. Es interesante ver esas referencias, sí. Cada uno de esos aparatos tiene una huella sonora muy particular. El 250 es como etéreo. El 224 tiene esa textura granulada icónica. La 140 es súper densa. Pero lo importante, más allá del modelo exacto, es entender que la elección responde a una necesidad expresiva de la canción. ¿Qué color, qué textura espacial va a complementar mejor la música que estás mezclando? Esa es la pregunta. Una decisión característica, entonces, no solo técnica. Totalmente. Pasando a los instrumentos. Para los bajos 808, que son tan comunes hoy en día, se habla del efecto glide en los samplers. ¿Qué aporta exactamente? El glide o portamento. Lo que hace es permitir que las notas del bajo se deslicen suavemente una hacia la otra cuando se solapan en el MIDI. Es lo que crea esos barridos melódicos tan característicos que escuchas en muchos bajos 808 modernos. Ajustar bien el tiempo de ese deslizamiento, como sugiere el texto, dicen unos 70 milisegundos como punto de partida, es clave para lograr el efecto justo que buscas. Entendido. Y para la batería, sobre todo para elementos con mucho ataque, como el bombo, el kick, la recomendación parece ser reverb mínima o directamente ninguna. Supongo que para no perder pegada, ¿no? Correcto, exacto. Aplicar reverb a un bombo puede difuminar su impacto inicial, le quita fuerza. Hace que suene débil o como perdido en la mezcla. Para otros elementos, como la caja, el snare, o los platillos, hi-hats, cymbals, bueno, ahí la decisión dependerá más del estilo musical y de dónde quieras situarlos en tu escenario sonoro tridimensional. ¿Alguna otra técnica interesante para instrumentos que menciona el material? ¿Algo que te haya llamado la atención? Sí, una muy útil es el uso de delays paneados. Consiste en aplicar un delay a una fuente mono, pero lo configuras para que las repeticiones vayan saltando de un lado a otro del estéreo, izquierda, derecha, izquierda. Esto crea una sensación de amplitud estéreo artificial, que es muy efectiva para ensanchar sonidos sin tener que recurrir a una reverb. Puede ser súper útil si el centro de la mezcla ya está muy ocupado, por ejemplo, con la voz principal. Ah, qué buen recurso, para crear espacio lateral sin embarrar el centro. Me gusta. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de los errores a evitar, según estas notas. Un punto que se recalca bastante es no depender ciegamente de plugins carísimos o de usar presets sin más. Sí, el texto insiste mucho en eso, que la verdadera habilidad viene de la técnica y de desarrollar el oído, no de tener la colección más grande de software. Los presets pueden ser útiles, claro, para empezar o como inspiración, pero confiar solo en ellos te impide aprender a escuchar qué necesita realmente tu mezcla, esta canción en particular, y cómo lograrlo con las herramientas que ya tienes. Claro, es como seguir una receta de cocina sin entender por qué usas cada ingrediente o qué pasa si cambias algo. El material dice que hay que escuchar críticamente si un preset está añadiendo algo feo, como aspereza o un brillo excesivo. Exacto. Y otro error súper clásico que señalan: mezclar pistas en solo. Aislar un instrumento para aplicarle efectos puede parecer cómodo en el momento, pero, a menudo lleva a tomar decisiones que suenan genial en aislado, pero que no funcionan para nada en el conjunto. Terminas con sobreprocesamiento o con una falta de cohesión tremenda. Volvemos al contexto. Siempre hay que evaluar cómo suena todo junto, cómo interactúan los elementos y cómo los efectos que añades modifican ese balance general. Es que es la única forma de tomar decisiones que de verdad benefician a la canción al final del día. Y un consejo práctico que se repite varias veces, el uso de filtros de corte, low cut y high cut, directamente en la señal de las reverbs y los delays. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque es fundamental para mantener la mezcla limpia. Es casi una cuestión de higiene sonora. Las frecuencias graves de una reverb larga pueden chocar muy fácilmente con el bajo y el bombo, creando ese barro del que hablábamos, esa bola de graves indeseada. Igualmente, los agudos excesivos en la reverb pueden añadir siseo o un brillo artificial molesto que cansa al oído. Entonces, filtrar esos extremos en la señal del efecto, ojo, en el efecto, no en la señal original, permite que la reverb o el delay ocupen su propio espacio frecuencial sin invadir el de otros instrumentos importantes. Clarísimo. Limpieza y definición. Fundamental.
Esto conecta con otra idea importante del texto. No hay una reverb o un delay perfecto universalmente. No existe la fórmula mágica para cada fuente o estilo. Efectivamente. La elección siempre debe estar guiada por la necesidad creativa específica de esa canción en particular. Lo que funciona de maravilla para una balada puede ser un desastre total en una pista de punk rock o de electrónica. No hay atajos. Y algo que puede ser un alivio para muchos, no hay que menospreciar los plugins nativos. Esos que ya vienen con nuestro programa de grabación, nuestro DAW. Se afirma que con ellos se pueden lograr resultados totalmente profesionales si se entienden bien y se manejan con criterio. Es un punto muy válido y muy importante. A menudo, la calidad de los plugins que vienen incluidos es excelente hoy en día. El secreto no está tanto en la marca o el precio del plugin, sino en dominar los parámetros que hemos estado comentando. Pre-delay, decay, damping, difusión, los filtros, y aplicarlos con intención, sabiendo qué buscas. El material también sugiere experimentar un poco añadiendo algo de saturación o distorsión leve a la reverb. ¿Con qué objetivo se haría eso? Principalmente para añadir carácter, color. Una saturación sutil puede aportar armónicos, haciendo que la reverb suene un poquito más cálida, quizá más densa, o con un toque más vintage, si buscas eso. Una distorsión ya más marcada, usada con mucha moderación, claro, puede darle un filo o una textura particular. Aunque ahí hay que tener cuidado de no pasarse y añadir aspereza o algo desagradable. ¿Cómo añadirle una textura extra al espacio virtual que estás creando? Interesante. Y una última advertencia sobre las voces. Evitar efectos de pumping o bombeo no deseados en los efectos de espacio, que puedan afectar la claridad. Sí, se refiere a evitar que la reverb o el delay interactúen de forma extraña con la dinámica de la voz. Quizás por una compresión mal ajustada en el bus del efecto, que haga que el nivel del ambiente suba y baje de forma artificial y molesta. La inteligibilidad vocal casi siempre es prioritaria, así que hay que cuidar que los efectos no la comprometan. Muy bien, creo que hemos recorrido bastante terreno. Si intentamos juntar todas las piezas, parece que el secreto para usar reverbs y delays de forma efectiva no está tanto en tener las herramientas más caras o más nuevas, sino en entenderlas a fondo, en desarrollar una escucha crítica y sobre todo tomar decisiones siempre pensando en el contexto global de la canción. Decisiones intencionadas, no automáticas ni basadas solo en presets. Así es, totalmente de acuerdo. El camino que sugieren estas notas es el de la práctica constante, la escucha atenta dentro de la mezcla completa. Insisto, no en solo. Y el comprender el porqué de cada ajuste que haces. Se trata de cultivar el oído y la técnica. Eso es mucho más valioso a largo plazo que simplemente depender de presets o de la última moda en plugins. La meta es siempre lograr la claridad y el espacio deseado, sí, pero de una manera coherente y que sirva a la música, a la emoción que quieres transmitir. Excelente. Hemos explorado cómo usar la reverberación y el delay para crear espacios creíbles, casi realistas, ¿no? Para dar esa profundidad. Pero dejo una última idea flotando, para pensar. ¿Qué posibilidades se abren si, en lugar de buscar siempre el realismo, usamos estos efectos deliberadamente para romper con él? ¿Cómo podría una manipulación más abstracta, quizás exagerada o inesperada del espacio y el tiempo, más allá de simular lugares físicos, potenciar el mensaje, la emoción, o crear atmósferas realmente únicas en una pieza musical? Algo para seguir pensando y experimentando.